Bueno, hoy vamos a hablar de patología de mano artrítica y poliartrítica. Vamos a hacer un poco de todo, hacer una... ¿Te me puedes arreglar la puerta? Pues, si podemos hacer alguna luz. Ahí está. Vamos a hacer un poco de repaso, un poco de anatomía, para entrar en ritmo con lo que vamos a hablar. Digamos, tenemos que tener un poco de noción de imágenes. No sé si ustedes han visto imágenes en los otros años, ¿se acuerdan de algo? Bueno, vamos a ir repasando un poco. Primero, conocer un poco, vamos a hablar un poquito de las estructuras principales, que son lo que van a afectar a las articulaciones. En primer ítem, tenemos que tener en cuenta que el fémur es el sitio de mayor apoyo de todo el cuerpo. Generalmente esta es la zona más crítica, donde se forma el periósteo. Generalmente acá lo que tenemos que evaluar más que nada es ver la estructura, ver la placa epifisiaria y ver el cartílago articular que lo recubre. Todas estas afecciones que vamos describiendo en diferentes patologías va a ir cambiando de morfología y va a ir cambiando de densidad de acuerdo a la patología que estamos abordando. Conocer también las estructuras óseas como están constituidas. Acuérdense que todo hueso está constituido por un esponjoso y un membranoso, y conocer bien la estructura ósea en sí, el núcleo pilomuscre, ver los tabiques intermuscular y ver la contextura de la aponeurosis intermuscular. Bueno, así también conocer un poco las estructuras de la parte ósea, ver los componentes del cartílago, la grasa de Hoffa, la rótula, los pliegues sinoviales, todo esto va a estar alterado en las patologías que vamos a ir hablando, ¿sí? Conocer diferentes posiciones que vamos a ir viendo. Una de ellas es la posición de Harman Pitch, que es angulada con 5 grados por el rayo en forma posterior-anterior. Esto sirve para ver la articulación posterior y ver la articulación del astrágalo con el calcáneo, ¿sí? Bueno, diferentes posiciones. Otra que nosotros usamos mucho en la articulación de la rodilla es esta, la Marchand, que puede ir variando de acuerdo a la angulación que nosotros le vamos a dar con la patela, que es la rótula, con la tibia. Mientras más angulado está, mayor grado tiene, y eso ocasiona que lo que nosotros tenemos que evaluar es el cartílago articular. Acuérdense que las angulaciones van a ir variando de 30 grados a 90 grados, 30, 60 y 90. Son las tres angulaciones que generalmente se piden para ver la articulación entre la rótula y el cartílago del fémur, de la cabeza del fémur. Bueno, otras de ellas para ver la articulación de la sínfisis pubiana y para ver las articulaciones sacroilíacas es la posición de Lowenstein, que es posición de Ranner, se le llama, ¿sí? También vamos a ir viendo que la contextura ósea de la rama ósea de por sí va a ir variando de acuerdo a la contextura y a la densidad que estemos viendo. Por eso es que mientras más calidad tengamos en esa placa, mayor desarrollo de trama ósea vamos a tener y mayor claridad vamos a tener en la misma. Por eso que a veces cuando estamos viendo una estructura ósea, sea una placa, siempre y cuando es muy frecuente y de mayor calidad poder hacerlo con digital. Una parte digital me va a permitir tener mayor resolución, mayor detalle de la estructura ósea. Bueno, también conocer las estructuras en los chicos. También generalmente en los chicos se hacen estudios comparativos, tanto frentes como los perfiles. Generalmente para buscar una patología puntual, generalmente los chicos sienten algún dolor puntual en alguna parte de la pierna. Generalmente a veces radiológicamente no se ve ningún hallazgo radiológico significativo, pero tiene una alta sospecha en otra metodología, como es la medicina nuclear. Por eso la medicina nuclear es un método que nos va a permitir poder evaluar una alta sensibilidad, pero poca especificidad.
sea, yo no sé si es un foco de osteomielitis, o es un foco de una lesión artrósica, o si es una masa tumoral. Por eso, la medicina nuclear, en estos casos, centellograma óseo MDP-99, se utiliza para este detalle. Caderas, los chicos, acuérdense la osificación de los chicos, creo que todo se puede ver en los talleres de tercer año, de estudio de defensa, conocer bien las articulaciones, que sean simétricas, las articulaciones sacroiliacas que estén conservadas, los ángulos acetabulares, ver que los músculos caigan en el lugar habitual. Todo lo que estamos viendo acá es parte de falta de desarrollo, porque es una osificación incompleta de los agujeros de confusión. Bueno, también conocer las extremidades, puede ser negativo o positivo, de acuerdo, que nos permite ver el detalle de los huesos que componen el carpo, y ver cada una de las falanges, tanto el extremo distal y proximal de cada una de ellas, y ver las superficies articulares. Y el negativo nos va a permitir poder evaluar las partes blandas, porque a veces las partes blandas a veces no se puede ver con mayor detalle, pero sí en el negativo nos permite poder ver si hay una mayor tumefacción de esa articulación o no. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les decía, la emisión nuclear con MDP. Generalmente se hace una vista anterior y una vista posterior. Generalmente este estudio se hace con un scan a las 24 horas de lectura de inyección del radioisótopo, que se inyecta por una vía periférica, como ustedes la ven acá, y donde se escanea, es un scan, donde se escanea de forma completa y nos permite poder tener, como antes dijimos, una alta sensibilidad, pero pocamente específica. Esto que nosotros vemos acá, la hipercaptación que vemos en la vejiga es normal, porque ese líquido se excreta por riñones, concentra, se excreta por riñones. Por eso lo vamos a ver hipercaptante en los riñones, hipercaptante en la vejiga. Esta osificación que nosotros vemos de las articulaciones a las ilíacas son normales. ¿Sí? Bueno, otras vistas, vistas anteriores y vistas posteriores, hasta vistas oblicuas se pueden hacer. ¿Sí? Pero fíjense, este paciente tiene una mayor captación en una zona puntual del lado derecho de la parilla costal, como ustedes ven acá, que esto puede ser secuelar a una lesión, una fractura. Pero debe ser muy difícil saber si es una fractura o si es una metástasis. Por eso podemos decir que es un método altamente sensible que me da la sospecha de que hay algo patológico, pero no sabemos cuál es la causa. Por eso, de acuerdo al antecedente traumático, de acuerdo al antecedente del paciente, podemos ir indagando y detallando un poco más. Pero a veces hay morfologías determinadas que nos van a poder permitir diferenciar. Por ejemplo, generalmente las fracturas son imágenes hipercaptantes redondeadas, puntuales, a diferencia de un secundarismo, sea de próstata o sea de mama, generalmente vamos a ver esto. Son imágenes ovaladas, como ustedes ven, difusas y diseminadas. Esto es un secundarismo avanzado de un cáncer de mama o de riñón, no sé cuál los voy a ver. Pues acá le puse un estudio comparativo para que ustedes vean y se graben las imágenes. Es muy importante empezar a discernir una cosa de otra. Bueno, también conocer las líneas de fuerza que componen la estructura ósea, del sostén, de la cadera, porque hay líneas de tensión como son secundarias o la línea principal, que es esta que está acá, en forma oblicua, atraviesa desde la cabeza hasta la región del cuello. Y es muy importante conocerlas, cómo trabajan para componer, para poder estudiar lo que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, esta es una cadera normal, fíjense, la articulación coxifemoral, no se ve, el cartílago, acuérdense que por rayos del cartílago no se ve, pero sí podemos ver el cambio, el espacio que queda entre el acetábulo y la cabeza, entre el orificio, cuello, trocánter mayor,
trocánter menor. ¿Sí? Recordemos bien cómo tiene que estar la contextura de la cortical ósea, cómo tiene que ser la trama ósea. ¿Sí? Normalmente. También en los hombros. Esta es una maniobra de un frente y este es un alar o un vuelo de pájaro que se le llama, que nos permite poder ver las articulaciones, tanto glenohumeral como acromioclaviculares. ¿Sí? Bien, bien el homóplato, bien ver la cabeza, bien el cuello del ojo. ¿Sí? Bueno, otra incidencia para ver bien la articulación que forma entre el acromio y la clavícula. El acromio y la clavícula, fíjense que bien se ve cuando hay un impeachment, que se llama un pinzamiento en la ortodoxia articular, y generalmente produce una laceración o un compromiso óseo de la articulación, una tendinosis del supraespinoso, que generalmente es el que más afectado está en estos casos. Bueno, el codo también, recuerden que toda superficie articular se tiene que fotografiar en dos incidencias, el frente y el perfil, salvo dos articulaciones, mano y pie. Recuerden que mano y pie son frente y oblicua y el resto de las estructuras son frente y perfil. ¿Sí? Bueno, en el codo ya saben, ver el olecrano, el extremo distal del húmero, la superficie radiocubital, proximal, ver que las congruencias sean congruentes entre una y otra. Antebrazo, recuerden que hacemos frente y perfiles, los dos. Muñeca, frente y perfil, como antes dijimos. A veces ustedes van a ver que se piden en algunas fases puntuales para fotografiar focalmente el carpo. ¿Para qué se hace eso? ¿Alguno sabe? ¿Y qué más? Incidir la ósea. Muy bien. ¿Ustedes ya vieron traumato? ¿Están viendo traumato? Sí, el año pasado. En pediatría de perfecto. ¿Y cómo se llaman las tablas? ¿Se acuerdan? Las tablas de pediatría para la ósea, que varía de 0 de un mes hasta los 18 años en mujer y hombre. Recuerden que varían, y que las tablas se llaman las tablas de Grady-Spailer. Bueno, la mano de frente, localizada en mano. Acuérdense de mano de oblicua, que hacemos para la mano, igual que en el pie. Conocer las caderas, cómo se clasifican los núcleos. Estamos viendo diferentes tiempos de evolución. Este es un adulto y este es un niño, para que ustedes vean las osificaciones. Acuérdense la línea para ver los núcleos de osificación, cómo se comportan. El trasfondo del acetábulo, que forma la U radiológica, y la lámina cuadrilátera. Eso es muy importante porque a veces quedan superpuestas y a veces no son muy claras porque, digamos, es un lugar de asiento de patología. Bueno, este es falta de cierre de forma completa de adolescente, estamos hablando de un chico de 15 años. No confundirlo con patología, eso se lo muestro para que lo tengan presente. Esta es una Lauenstein, para ver las articulaciones sacroiliacas y ver bien el trasfondo de los techos acetabulares. Las oblicuas nos otorgan datos para ver cómo son calidades de la cicatriz, y ver la rama ilio-isquiopubiana, que son las dos ramas que a veces son asientos en adultos de patologías, como son las fracturas. Rodilla, que recordemos siempre frente y perfiles, ver bien los cóndulos femorales y ver bien la meseta tibial e intentar que siempre la rodilla esté lo más frente posible para no evitar que la rodilla tenga mayor acentuación de un lado o de otro. Recordar también que acá tenemos que decidir si están utilizados o no los espacios, ver bien la patela y las partes llanas que componen la superficie articular.
La resonancia magnética va a ser uno de los métodos más importantes para poder ver patología osteoarticular que afecta con mayor incidencia en patología articular. O sea, si yo quiero ver un espacio articular, si yo quiero ver componentes mio-ligamentario, realmente el método sine qua non va a ser la resonancia magnética. Acá estamos viendo una incidencia, una toma de un sagital de una rodilla en una secuencia T1, sagital de rodilla. Como estamos viendo, el tendón, el ligamento de arriba del cuádriceps y el rotiliano, esta es la patela, esta es la gracia de Hoffa y este es el ligamento, el LCA, el ligamento cruzado anterior. ¿Vamos? Este es un chico. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un chico? ¿A uno le llama la atención algo? Fíjense cómo se remarca bien la diferencia entre la epífisis y la diáfisis. Bueno, este es para ver un corte más atrás, es sagital. Pero fíjense que vemos el ISP ahora, el ligamento cruzado posterior. Digamos, depende del corte que hagamos, vamos a ir más atrás o más adelante para ir definiendo todas las estructuras. ¿Sí? Este es un corte axial, secuencia T1 de rodilla, donde estamos viendo parte de la región intercóndilo del fémur, y vemos la pared anterior, todo esto que vemos acá es grasa que rodea al parículo adiposo, y esta es la patela, de parte del volumen parcial de la patela, ya un corte más hacia abajo. Estos son los grupos musculares de tendinoso y semitendinoso. ¿Sí? ¿Me van entendiendo un poco lo de las imágenes, chicos? ¿Sí? Bueno, este es un corte focalizado, ampliado, con zoom, de un corte sagital en T1 de la rodilla. Donde acá lo que se quiere intentar ver, con mucha luz, es el menisco. Acuérdense que la patología meniscal la tenemos que ver en corte de secuencias GRE, se llama secuencia GRE, y en secuencia T2, porque ahí nos va a cantar la imagen hipercaptante, la imagen hiperintensa del menisco roto, si es que está roto. Esta es una radiografía de piernas, frente y perfil, recuérdense, siempre focalizada, pero este paciente, no sé si es este el caso, no. Bueno, es una pierna frente y perfil del paciente, donde estamos viendo el desarrollo de las estructuras óseas. Este es un tobillo, acuérdense de ver bien las superficies articulares, describir bien las estructuras, que no haya ninguna cosa que nos llame la atención, ninguna patología ósea. Conocer los maléolos, de un lado y otro, maléolo peroneo, tibial, ver la región distal, las corticales, etc. Y el pie, recuerden, como de la mano, frente y oblicuo. ¿Sí? Ver desde la región del tarso a su extremo distal. Las articulaciones metatarso-falanges proximales y distales, y todas las superficies articulares mirar una por una. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo un corte coronal GRE, donde vemos una pequeña banda que interrumpe la superficie articular. Esa es una patología distal grado 3 cultura. ¿Sí? Generalmente cuando hay una asociación de una patología muy frecuente, cuando es la ruptura del LCA, ligamento cruzado anterior, generalmente tiene asociado conjuntamente contusiones óseas. Las contusiones óseas que se desencadenan son en las regiones de la región proximal de la tibia y la cabeza del cráneo. Entonces podemos ver esta imagen en secuencia T1 tipo intensa. ¿Sí? Pero
Pero fíjense como en T2, la misma imagen, como resalta el edema óseo. Entonces, una contusión, un edema óseo asociado de la cortical. Y fíjense cómo se ve el cartílago acá lo pueden ver. Nosotros seguimos la cortical, el cartílago recubre al fémur bien hiperintenso. Este es un corte coronal T2, fíjense, del paciente que estamos hablando, del LCA, y a veces se suma, aparte de las contusiones, el edema óseo que se produce y el edema de partes blandas. Realmente a veces se lacera o hay compromiso del LCI, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado lateral interno. Otra de las patologías que se pueden ver, que son muy frecuentes, producen un exquisito dolor puntual, es la osteocondritis. Realmente la osteocondritis es un corte, que ¿alguno sabe qué estudio es este? ¿Qué método de imagen es? Está bien. Un ataque de rodilla. Muy bien. Está bien. Es un ataque de rodilla donde estamos viendo ventana ósea, es una ventana ósea donde estamos viendo esta lesión que está acá, que se ve parcialmente, pero fíjense que no se resalta el resto de la estructura, solamente la parte ósea, que se llama ventana ósea. Creo que está en imagen, digo. Está bien, pero bueno, para que ustedes diferencien esto con respecto al anterior, que es la resonancia. Pero ya ahora viendo un poco más de patología, vamos viendo que alguna superficie anterior se ensancha, se pierde la relación diáfiso-pequisaria, se amplía las partes blandas, hay un ensanchamiento con líquido intraarticular, a diferencia de una erosión que se da como ser en la gota o producto de la artrosis. Generalmente la artrosis o pseudoartrosis producen articulaciones que son invalidantes, producen erosiones óseas y a veces formaciones osteofitarias acentuadas. Sumado a eso, realmente lo que se ve es un cruzamiento articular. Si la articulación se va disminuyendo por el peso, por el uso, por el aumento de la edad, y vamos a ir viendo esto. Una disminución de la superficie articular con pinzamiento y el cartílago se va adelgazando. Entonces los compromisos articulares van a ir cambiando por las diferentes estructuras que vamos viendo ahora. A veces hay compromisos articulares como son las artritis, que es cuando hay un proceso infeccioso asociado de causa de un germen externo por instrumentación o por entrada de un bicho a la articulación. ¿Sí? Entonces, generalmente las artritis infecciosas, lo que vamos a ver son gran componente de líquido intraarticular, hay tumefacción de partes blandas, la membrana sinovial se abomba y produce el componente articular. A veces también se puede haber asociada con una osteomielitis que está diseminada o por invasión local hacen el proceso. Realmente la invasión puede darse por vía hematógena o por otra índole de invasión. Bueno, este es un esquema de una osteoporosis, ya muy bien de imágenes reales. Realmente la osteoporosis hay una disminución de la densidad ósea. Y generalmente de estos pacientes que tienen una artrosis o una artritis asociada y tienen una disminución de la densidad ósea son más predisponentes a producir articulaciones que se degeneran. La vía de contaminación puede ser la hematógena, como antes le dijimos, por un foco adyacente, en el caso de una osteomielitis, o por una invasión directa por una punción y cirugía. Las osteomielitis laterales generalmente son a veces un problema, porque a veces generalmente pueden empezar con un foco osteomielitis
y a veces se puede diseminar el disco, puede invadir el disco y puede invalidar al paciente, o puede progresar al disco y a la vértebra y hacer esta lesión subyacente con descripción ósea. Bueno, este es un pediátrico donde tiene una imagen hipercarpante que no la vamos a ver porque no tiene buena calidad la imagen por la luz, pero tiene una imagen hipercarpante de la tibia al tercio medio, que le hicimos una medicina nuclear, que le hicimos un escaneo y donde vimos que había una imagen hipercaptante, como ustedes ven, una imagen hipercaptante del lado derecho que se acentuó en todas las imágenes. Esto resultó ser una osteomilitis. Ahora lo tenemos más ampliado para que ustedes vean, ya una fase tardía que se revisa del imagen. Y la correlación con resonancia magnética. Fíjense, la resonancia magnética me va a permitir poder ver una imagen hipercaptante, una imagen hiperintensa en secuencia T2, coronal de resonancia, donde vemos la imagen de la invasión de la lesión ósea o hueso esponjoso asociada a la parte de ¿sí? Otra lesión de osteomilitis generalmente produce estas alteraciones. Hay un cambio en la intensidad del señal, donde vemos imágenes hipercaptantes parcheadas, como ustedes ven, que a veces no comprometen la diáfisis epifisiaria, pero tienen un gran componente inflamatorio de partes blandas asociadas. Y generalmente sumado a líquidos intraarticulares. Fíjense, esta es una lesión de una osteomilitis avanzada, crónica, que pasó por alto y ya hubo un apolillamiento, una erosión de la trama trabecular ósea, con destrucción de este chico que se llama patrón permeativo, por el tipo de imagen que presenta. Esto seguramente es secuelar a una osteomilitis crónica. Fíjense en la ventana ósea como podemos ver con mayor claridad la cortical y cómo produce esa trama apolillada. Bueno, el acceso de Brody, algo muy típico de verlo, ya hoy en día en la ecología lo podemos documentar y generalmente termina siendo, se ve una imagen radiolúcida, muy tenue, en la región diáfisis superficial proximal de este paciente, de la tibia. Los signos radiológicos de la artrosis, realmente, como te dijimos, pueden ver pinzamientos articulares, formaciones osteospitarias, que realmente son en las márgenes laterales, pueden ser femorales o tibiales, con la esclerosis o superficie articular, o sea, quiere decir que se acentúa la trama de la cortical del hueso y se producen quistes o pseudoquistes. También pasa lo mismo en la columna. Fíjense, en la columna se forman osteofitos o producen, que a veces pueden producir espondiloartrosis anquilosante con fijación del muro de un cuerpo y otro por tracción de los osteofitos. Bueno, la artrosis también, en la columna pasa lo mismo. Se va a generar un pinzamiento articular, se van a formar osteofitos marginales anteriores y posteriores. Realmente ahí se produce una estenosis foraminal con pinzamiento del espacio posterior y a su vez disminución del agujero foraminal. Esto es todo típico del proceso avanzado de una espondiloartrosis lumbar o cervical. Así vamos a ver las columnas en estos pacientes. Realmente hay desviaciones de los ejes por posturas, pinzamientos, desviaciones y osteofitos que a veces pueden estar fusionados de osteofitarios. También con el trastorno degenerativo que ocasiona en estos pacientes produce
esta alteración es que los cuerpos volvulares se desplazan hacia adelante o hacia atrás, depende de lo que estemos viendo. En este caso es una espondilolisis con un escalón hacia arriba. Fíjense cómo se rompe la pars articularis y cómo los cuerpos se van hacia adelante, ¿sí? A diferencia de esto, que es una pseudoespondilolisis, que se rompe parcialmente, no del todo, pero no hay desplazamiento franco, pero se forma un escalón, un escalón mucho más marcado, menos marcado que acá, ¿sí? Bueno, la primera artrosis de las caderas, vamos a ver lo que antes dijimos, va a ser el pinzamiento articular, vamos a ver geos subcondrales, vamos a ver pinzamientos osteofitos marginales, y vamos a ver una pérdida de la contextura ósea en sí del eje, y la contrafuerza va a estar acentuada con una migración lateral. Por eso vamos a ver parte del cuello deformado de esa forma, ¿sí? Así vamos a ver la cadera. Un gran componente artrósico acentuado, con un pinzamiento, con osteofitos, asclerosis y todo lo que estuvimos diciendo, ¿sí? En la rodilla pasa lo mismo. A veces se pueden sumar los cuerpos libres, se pueden quedar en los osteofitos partes que se rompen y quedan en la sinovial o parte de la superficie articular. Entonces, en la placa, este paciente, vamos a los pinzamientos articulares, los osteofitos. A veces puede verse el cartílago interrumpido, no se puede ver con claridad, pero sí podemos interpretarlo, puede ser una imagen radiolúcida, pero si nosotros vemos la resonancia magnética de este paciente, corte coronal T1, como estamos viendo, fíjense, las cuerdas y el cartílago está como amputado, producto de los cambios degenerativos avanzados que se generan en estos pacientes. Bueno, en las migraciones de los cuerpos libres, articulares, que depende de dónde afecte y cuánto afecte, puede afectar al cartílago, a la parte ósea o a ambos. Depende cuánto segmento de ese cuerpo libre se desprende de la superficie articular. Bueno, los signos radiológicos de la mano, esto es importante que lo sepan, la artrosis primaria, vamos a ver los núcleos de Hemberden, que se engrosa o se ensancha el extremo distal y proximal de las superficies articulares y hacen esta alteración. Y los nódulos del Bichat y los pinzamientos articulares y la esclerosis superficial. Generalmente lo que se ve también en la mano, lo que recién dijimos, los nódulos, los pinzamientos y las desviaciones de las franjas distales, producto de la artrosis que se genera. Otro componente artrósico que vemos muy frecuentemente nosotros son las signos de risartrosis, que es la articulación del trapecio y el primer dedo. Se forma una esclerosis marginal, se pone más blanco, más radiopaco, y produce una clínica muy importante de dolor. Se llama signos de risartrosis. El componente inflamatorio depende de la evolución de la artritis reumatoidea, puede ir variando desde un foco normal con un aumento del panus, con desplazamiento, hasta una destrucción y una anquilosis. Fíjense cómo puede evolucionar si no la agarramos a tiempo esta enfermedad. Realmente la artritis reumatoidea, sumado a eso, puede haber osteoporosis, en procesos ya avanzados, erosiones, va a haber osteoporosis y pinzamientos articulares. Osteofito, tumefacción de parte blanda, componente de... También en la artritis reumatoidea podemos ver una osteoporosis acentuada del calcáneo,
y a veces podemos ver alguna erosión y un engrosamiento del tendón de Aquiles producto de la sobrecarga de tensión. Bueno, esto es importante. Esta es la columna cervical de perfil, donde vemos una subluxación acroiliaxoidea, generalmente trastorno de un trastorno degenerativo avanzado. En la artritis reumatoidea de la mano, generalmente aparte de lo que dijimos, hay signos típicos como son la osteoporosis, la penetración de parte blanda y esta deformidad, que es la deformidad de Butonian, que cuando el dedo queda en esta posición, y se produce lo que se llama el cuello de cisne, porque hace que el extremo proximal sea largo y entonces sería corto. Entonces el extremo distal de la articulación se flexiona y el resto se estira. Puede haber subluxaciones de superficie articular y pinzamiento de las articulaciones. ¿Sí? Fíjense, así vamos a ver la mano en una enfermedad de una destrucción ósea, una subluxación producto de un trastorno avanzado de una AR, una artritis reumatoidea. Hay subluxaciones, rupturas articulares, desviaciones cubitales en las falanges y el gran componente artrósico de la osteopenia avanzada. Bueno, la osteoporosis, definición, que es una enfermedad caracterizada por una disminución de la masa ósea, hay un aumento de la fragilidad ósea y un aumento del riesgo de fractura. Esto tengámoslo en cuenta. Acá estamos viendo un perfil ampliado, focalizado de una columna. Este es un cuerpo vertebral, donde estamos viendo la parte superior del muro, anterior y posterior, donde vemos una densidad que está disminuida, producto de una osteoporosis, con una disminución de la densidad ósea. Y una vértebra llamada vértebra bicóncava, porque pierde la morfología de este cuerpo. ¿Sí? Y generalmente para ver esto, lo que nosotros nos piden a toda mujer, se le pide la densitometría lumbar, donde podemos ver y medir la densidad de esos cuerpos vertebrales producto de un trastorno degenerativo avanzado. Generalmente toda mujer a partir de los 55 años en adelante es un estudio de rutina, incluyendo una sonografía, incluyendo una ecografía ginecológica y mamaria. ¿Sí? Bueno, la espondilitis anquilosante, estos son trastornos degenerativos que a veces pueden sumarse a una artritis, producto de un proceso inflamatorio crónico que termina anquilosando y fijando los cuerpos vertebrales. Hace como se llama la columna en caña de bambú, que nosotros le llamamos. El signo radiológico típico, hay una disminución de la densidad ósea y hace esto, que se fijan todos los cuerpos y a veces el paciente no se puede ni flexionar por la fijación. Hay lo que yo le decía, la caña de bambú y la osificación de los ligamentos paravertebrales. Fíjense, así vamos a verlo. Fíjense. Imagen bien típica, La espondilitis anquilosante en el calcáneo, también habrá osteopenia en la base ancha, con erosión de la inserción del ligamento, y hay un proceso inflamatorio del tendón, de la fascia plantar. Bueno, otro de los capítulos de las patologías artríticas es la artrosis, la artritis gotosa. Generalmente, a diferencia de las articulaciones, esto lo que hace con imágenes sacabocado, los famosos tofos, que ya vamos viendo, que son masas lobuladas de tejidos blandos, con ausencia de osteoporosis, con erosión marginal de los bordes. Hay ausencia de osteoporosis y conserva el espacio articular. Fíjense, esta es una mano
a su vez de tener pinzamientos articulares, fíjense la falta de relleno de las estructuras óseas. Esto es muy típico de una gota. Bueno, tipos de reacciones periósticas que van a ir variando de acuerdo a la contextura ósea, que eso por ahí no está importante para ustedes, que no son radiólogos, pero sí conocer que va a haber tipos diferentes de reacciones periósticas de acuerdo a la patología. En los patrones de captación en medicina nuclear, que va a ser el fotón positivo como cuando hay una hipercaptación, fotón negativo cuando hay una hipocaptación, que a veces un fotón negativo sin halo y un superscan que significa un barrido. Bueno, acá estamos viendo otras de las patologías que se pueden ver también en superficies articulares, como acá estamos en una focalizada de reducción frente, con múltiples lesiones, fíjense, radiopaca, que compromete el extremo distal de la diástasis. Esto resultó ser una osteoesclerótica, una osteoporosis. Es una enfermedad muy rara, se lo pongo porque si alguna vez la escuchan, es una enfermedad inflamatoria crónica. Esto sí a veces se puede ver y lo vemos cada vez más. El ameloresartrosis es un trastorno degenerativo artrósico que se da puntualmente con aumento de la esclerosis del hueso y realmente afecta al quinto dedo. Ameloresartrosis. Bueno, en la enfermedad de Paget hay un aumento de la acentuación de la trama ósea, un aumento de la densidad del hueso, que realmente afecta a las zonas articulares, a las ilíacas, y no compromete el cuerpo. Y esto es una radiografía de un mieloma múltiple, donde vemos múltiples imágenes de radiolúcida que queda en forma difusa, que compromete toda la calota craneana, bien típica de estas imágenes salpicadas, como despulidas de la cortical ósea, típicas de un mieloma múltiple. ¿Sí? Nada más, chicos. ¿Alguna preguntita que me quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ustedes están haciendo que ahora quinto trauma todo?